Muy buenas a todos, cordial saludo tengan el día de hoy. Vamos a estar continuando con nuestro curso de programar micro C desde cero y el video de hoy es un poco conceptual y vamos a hablar de lo que es el oscilador del microcontrolador. Básicamente podemos concluir entonces que el oscilador del microcontrolador es una parte fundamental, ya que sin este microcontrolador no sería capaz de ejecutar ninguna acción. Todos los circuitos digitales de lógica combinacional requieren de una señal de entrada. Esa señal de entrada normalmente son flancos que pueden ser de subida o pueden ser de bajada para que los dispositivos electrónicos puedan ejecutar acciones en manera secuencial. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando usted tiene varias líneas de código, él lo que va siguiendo es una secuencia, él va ejecutando la secuencia de su código. Así que de esta manera usted tiene o la necesidad de que exista algo que vaya sincronizando el microcontrolador y que vaya ejecutando acciones a medida que usted necesite. El encargado de eso pues es el famoso oscilador, y como es tan importante pues vamos a aprender a utilizarlo, a entender qué es y sobre todo aprenderlo a configurar. Básicamente lo que les estaba mencionando ahorita, un microcontrolador tiene una entrada por donde le deben de llegar unos flancos o unas señales de reloj, y estas señales de reloj lo que hacen es darle unas instrucciones a la unidad central de proceso como si fueran impulsos para que le diga empiece a trabajar. Sin esto, si esto no existiera, pues la unidad central de proceso no ejecutaría ninguna acción. Así que por eso es importante. Sin extenderme mucho en el tema, pues básicamente su microcontrolador es capaz de ejecutar acciones a la velocidad a la que le lleguen estos flancos como tal. Ahí hay un concepto que es el concepto de cuadratura que explicaré, creería que en el próximo video. Este video creo que no nos da tiempo para tanto. Hay dos formas de que estas señales lleguen al microcontrolador, o sea, las fuentes del oscilador, de la oscilación de esos pulsos de la unidad central de proceso pueden llegar por dos maneras. La primera de ellas es por carácter interno, definitivamente de manera interna, y otra por carácter externo. Así que pues vamos a estudiar ambas a ver cómo nos va. Osciladores de carácter externo. Entonces hay varias maneras de hacer osciladores de carácter externo. Hay básicamente depende del tipo de dispositivo que se adquiera en el mercado. Hay unos osciladores que ya vienen como osciladores, los venden en el mercado, en cuyo caso nosotros vamos a llamar a eso oscilador externo en modo S, o sea, este va a ser el modo de operación. Eso implica que únicamente necesito conectar un único pin del microcontrolador, que es el pin donde entra la frecuencia de oscilación 1, para que se generen los pulsos a la unidad central de proceso. Significa que el segundo pin, donde normalmente también conectamos algunos elementos de oscilación, quedaría libre, y quedaría libre para trabajarse como entradas y salidas. O sea que cuando veamos el microcontrolador en modo S, significa external clock, significa que en ese modo yo puedo utilizar el pin del oscilador 2 para mis propósitos de entrada o de salidas digitales en su defecto. También implica entonces que tengamos que conectar de manera externa un oscilador que tenga la capacidad de ingresar ese tren de pulsos. Lo máximo que podemos conectarle de carácter externo al 18F4550 son 48 MHz. Más de esto no se permite, o sea, ese es el límite ya. Y estamos hablando de tiempos de instrucción bastante elevados. Ventajas de utilizar este tipo de osciladores, de este tipo de configuración, pues básicamente que me queda un pin libre, o sea, ya no necesito dos, sino como necesito únicamente uno, pues me queda un pin libre para poder utilizarlo para otro propósito. El microcontrolador empezaría a ejecutar instrucciones desde que se enciende, o sea, no necesita configurar nada, sino que la señal ya está ahí presente y la unidad central de proceso empieza a recibir esa información y ya empieza a ejecutar todas las instrucciones apenas se enciende.
Otra de las ventajas es que si yo quisiera parar el programa, que no se siga ejecutando, únicamente le quito esa entrada de señal y el microcontrolador se quedaría como pausado. Si yo vuelvo y se la conecto, continuaría ejecutando procesos. Y pues tiene completa compatibilidad con todos los recursos internos del microcontrolador. Estas serían como las ventajas de trabajar de este modo. Desventajas, no las puse ahí, pero desventajas, no son fáciles de conseguir ese tipo de osciladores, no son tan sencillos, pero pues si se logran conseguir es bien. Otra manera de hacer oscilación externa es a través de una configuración muy habitual. Estamos hablando de las configuraciones en modo LP, XT y HS. Y ahí sí que tenemos que conectar entonces lo que son osciladores de cuarzo. Los osciladores de cuarzo pues yo los conozco en estas dos presentaciones. De pronto existen otras más. Aquí sí que sí vamos a tener que conectar los dos pines. Significa que aquí pues ya ese pin que tenía para otro propósito ya no lo puedo utilizar porque está destinado a trabajar en el oscilador. Básicamente el valor o la velocidad con la que la unidad central de proceso va a empezar a recibir información de esos trenes de pulsos, de esos pulsos que necesita para ejecutar acciones, pues dependerán de la velocidad que aquí diga. Si aquí me dice que va a mandar a 2 megas, a 2 megahertz, pues esa es la velocidad de mi señal de reloj. Si me dice que es 1 mega, pues significa que a 1 megahertz es que va a recibir. Recuerda que lo máximo que le podemos conectar son 48 megahertz, es lo máximo que le podemos conectar. Bien, vamos a escribir cada uno de los modos, porque si nos fijamos, pues todos son osciladores de cuarzo, pero entonces ¿en qué se diferencia el modo LP, XT y HS? Pues básicamente ellos se diferencian es en la manera en la que son capaces de soportar frecuencias. Digamos que los categorizan así por las frecuencias de trabajo. Típicamente nosotros vamos a tener entonces que él debe entrar un modo de oscilación antes de pasar a la unidad central de proceso. Y ese modo de oscilación necesita que le generen unos pulsos. Esos pulsos los genera el cristal de cuarzo. Distinto al modo EC. En el modo EC, digamos que acá internamente es como si hubiera un cristal de cuarzo, internamente es como si hubiera un modo de oscilación. Entonces directamente los pulsos van a llegar directamente a la unidad central de proceso. En este modo no. Digamos que acá se generan las vibraciones necesarias para que éste empiece a generar los pulsos al microcontrolador. Digamos lo que es así, perdón, a la unidad central de proceso. Se debe poner el oscilador de cuarzo y entre ellos se debe poner unas capacitancias que típicamente varían entre 20 y 30 picofaradios, pero eso ya lo vamos a estudiar a futuro porque hay unos valores que ofrece el fabricante. Cuando se habla que el modo es LP, pues básicamente se habla de que el modo es LP por la frecuencia de trabajo. Estamos trabajando frecuencias a 32.768 Hz, o sea 32.768 kHz. Entonces, cuando pasamos al modo XT, pues es exactamente el mismo concepto, pero las frecuencias se dicen que son las que son menores a 4 MHz. O sea, una frecuencia de 2 MHz es una frecuencia en modo XT. Si es una frecuencia de 1 MHz en modo XT. La pregunta sería, ¿qué pasa en 4 MHz? Pues ahí hay una ambigüedad, porque ahí puede ser XT o puede ser HS. Como nos vamos a fijar, el modo HS son de 4 megas en adelante. O sea que hay una ambigüedad, porque si usted trabaja 4 MHz, ¿qué le pone? ¿HS o XT? Algunos IDE de compilaciones, como lo son el de Microchip, el XC8, pues recomiendan trabajar XT. Algunos, como lo son el Micro-C, recomiendan el HS, pero si usted le pone XT tampoco deja de funcionar, funciona y funciona muy bien. Entonces digamos que esa ahí ya es decisión del que está programando. Lo mismo, las conexiones son las mismas y el sistema de operación es el mismo, el sistema de filtrado es el mismo. Sin embargo, vamos a fijarnos que dependiendo del modo, los valores de la capacitancia ya están definidos. Vamos a hablar de los osciladores que de pronto no son tan populares, y esos son los que van internamente dentro del microcontrolador. Y esos son, todos esos osciladores comienzan con IN HS, IN XT, IN IO, IN CKO, ¿listo?
Entonces, ¿quién es IN-HS? Pues HS ya sabemos que estamos hablando de frecuencias más grandes que 4 MHz. XT, frecuencias más pequeñas que 4 MHz. Entonces digamos que ahí ya nos hacemos una referencia. La palabra INT hace referencia a interno, o sea que es un reloj que se produce internamente en el microcontrolador. O sea, no necesita oscilador externo ni cristal de cuarzo para generar sus propios ciclos. El microcontrolador por sí mismo contiene un módulo que produce señales de reloj y esas señales de reloj se dice que son internas. Únicamente que para poderlas utilizar hay que saberlas configurar, pero las tiene y las podemos utilizar. Entonces cuando hablo IN-HS es porque estamos hablando de frecuencias de más de 4 MHz, pero no más de 8. Hasta 8 llega a lo máximo y después vamos a entender por qué. Porque el diagrama me dice que es hasta 8. Usted puede configurar esto hasta 8, 4 o puede configurar 8. Normalmente cuando uno lo configura por defecto, él queda en 8 MHz por defecto. Está el IN-XT, que en este caso pues son frecuencias a 4 megas o menos, y estas también depende de cómo los configure para saber en qué frecuencia va a quedar trabajando. Está el IN-IO, pues básicamente es un oscilador interno, pero que como la configuración S me permite o me libera el pin RA6 para poderlo utilizar. La diferencia entre estos y este es que estos de acá no me dejan utilizar el RA6 como una entrada o salida digital. Y si la verdad es que si yo no voy a conectar nada ahí, pues la idea es que me lo deje utilizar. Entonces hay una configuración que me permite utilizar esto. Y esta configuración IN-CKO, esto es como la señal de reloj, pero esto es de salida. Significa que en el oscilador 1, en el oscilador 2, bueno, cambiamos. En RA6 van a salir, usted puede sacar señales de reloj de las que él produce internamente. Si usted necesitara sacar una señal de reloj de las que él produce internamente, usted lo podría hacer por RA6. Y lo único pues es que esa señal de reloj pues es la frecuencia de oscilación que está trabajando, pero dividido entre 4. Y eso se explica en un próximo video, que es el concepto de cuadratura. ¿Por qué 4? Porque cada que se ejecuta una instrucción en el microcontrolador hay que hacer 4 acciones, y 2 de ellas son de búsqueda y 2 de ellas de ejecución. Entonces el primero se para en la posición en la que está, busca la dirección de memoria donde lo mandaron, la interpreta y la ejecuta. O sea, son 4 ciclos que tiene que hacer, y a eso se le conoce como concepto de cuadratura. Por eso un tiempo de instrucción es que sería 1 sobre la frecuencia del oscilador que le estoy conectando, hay que multiplicarlo por 4, porque en una instrucción él tiene que hacer 4 cosas. O sea, tiene que hacer 4 ciclos de reloj para ejecutar una instrucción: interpretar la posición donde estoy, hacia donde voy, interpretar la acción y ejecutar la acción. Esos son 4 conceptos que hay que hacer ahí. Entonces se conoce como el concepto de cuadratura. Por eso aquí hay que multiplicar por 4 y aquí hay que dividir por 4. Entonces básicamente este sistema me permite generar señales de reloj por RA6, pero la frecuencia está dividida por 4. Otra forma de configurar esto pues está el SIO y el SPLL, SPIO, HSPLL y XTPLL. Entonces digamos que nosotros ya vamos entendiendo que el S es de external, estas 3 son de external, pero cambia el IO, el PLL y el PIO. Pues IO es muy parecido a lo que acabé de mencionar. O sea, es un reloj externo que me permite hacer funciones en RA6. O sea, que yo RA6 lo puedo utilizar a mi gusto. SPLL es un reloj externo, pero PLL significa que activamos el PLL. Y aquí voy a ser muy cauteloso y ojalá no lo malinterpreten el concepto PLL. PLL para el 18F4550 es dividir la frecuencia. La frecuencia que entra la podemos dividir. Eso es PLL, dividir la frecuencia. Sin embargo, en otros microcontroladores no la divide, la multiplica. Entonces, PLL cambia dependiendo del microcontrolador que estemos trabajando. En algunos casos multiplica la frecuencia y en algunos casos divide la frecuencia.
Para nuestro caso práctico, divide la frecuencia. O sea, en el diagrama del datasheet vamos a entender este esquema, por qué debe dividir la frecuencia. Y está el PIO, que significa activamos el PLL y activamos las entradas y las salidas por RA6. O sea que es el mismo SIO, es este mismo, pero con el PLL activado. Sebastián, ¿y por qué necesito activar el PLL? ¿Me va a volver más lento el microcontrolador? Pues básicamente no, porque una cosa es lo que le llega a la unidad central del proceso y otra cosa es la función del PLL. Y el PLL se utiliza cuando voy a trabajar USB. Y se utiliza porque va a trabajar USB porque las velocidades del USB ya están establecidas. Significa que su microcontrolador tiene que interpretar qué reloj le puso y dejar la velocidad que le sirve al USB. Entonces ahí hay que dividir la velocidad, básicamente hay que dividirla. Está el HS-PLL, pues es el mismo oscilador HS, pero con el PLL activado, y lo mismo el XT-PLL. Entonces en esto acabamos de resumir qué es o cómo funciona el oscilador de un microcontrolador. Sin embargo, cuando uno viene a la hoja técnica, por acá hay un apartado únicamente de configuraciones de oscilador. Y ese apartado me habla de muchas cosas, habla de generalidades. Aquí por ejemplo explican que la máxima frecuencia son 48 MHz y explican todas las configuraciones que ya mencionamos, estas configuraciones que ya se mencionaron. Dentro de sus operaciones seguimos bajando y llegamos a este esquema, y acá es donde de pronto hay que detenerse un poco a explicar básicamente qué consiste. Suponga que estos son los pines donde conectamos elementos a un microcontrolador. Me explico. En un microcontrolador pues tenemos esos pines que son estos de acá. Y estos pines pues se llaman OSC1 o OSC2, pero no es la única forma donde yo puedo ingresar una fuente de oscilación. O sea, este es el oscilador primario, pero hay un oscilador secundario, o sea que hay otro elemento por donde yo podría conectar eso. O sea, tengo dos fuentes de entrada externa para el oscilador, y hay un oscilador interno, el bloque del oscilador interno. Entonces yo puedo ingresar por dos fuentes distintas señales para el oscilador o escoger una interna. Lo que pasa con la interna, y ahorita sí van a entender por qué solamente 8 MHz, es que él produce frecuencias a 8 MHz. O sea, si yo quisiera una 16 no podría, porque es que no lo puede producir. Produce frecuencias de 8 MHz y produce una de 31 kHz. Esa frecuencia de 8 MHz, cuando es interna, yo la puedo trabajar de varias maneras. Puedo trabajar una de 8, una de 4, una de 2, una de 1, hasta llegar a los 31 kHz. Los 31 kHz los puedo sacar de este bloque, o si viene del bloque original, da lo mismo realmente. ¿Qué es lo que tenemos que manipular ahí? Unos registros que se llaman OSCON. Esa señal entra y quedaría acá. Este multiplexor, a través de estos elementos que también son el OSCON y la frecuencia de oscilación que se trabaja, entonces le dicen cuál es el elemento que va a llegar a la unidad central del proceso. Entonces es un proceso bastante interesante. La señal llega por acá dirá dividido, pues la puedo dividir entre 8, o sea, puedo dividirla entre 1 me da 8, dividirla entre 2 me da 4, entre 4 pues me da 2, y así las puedo seguir dividiendo hasta que tengo una frecuencia hacia acá. Esta frecuencia después le digo que quiero es que esta pase a la unidad central del proceso. Por el contrario, de pronto yo quiero es que estas de acá pasen, entonces si yo quiero que esas pasen, pues básicamente pues únicamente depende de lo que ponga acá. Entonces la frecuencia que yo conecte acá es la que se va a ver acá, y la podemos pasar directamente a la unidad central de proceso. Y por último pues están las conocidísimas, las XTHS, S y SIO. O sea que cuando yo les hable de estas es porque estamos configurando esta parte de arriba del elemento. Y esta parte de arriba pues si más es la más interesante, pero también la más difícil de entender, porque resulta que el tipo de elemento que yo pongo acá le está aplicando, o la divide por 2 o por 3 o por 4 o por 1, y esa señal es la que va a llegar acá. Dependiendo de lo que yo seleccione acá,
va a llegar acá, y si yo seleccioné que el multiplexor salga por aquí, entonces podremos seleccionar algo del oscilador primario, porque esta señal llega directamente acá. Mira, aquí llegó la señal del oscilador primario. ¿Qué es lo que sucede con el PLL? El PLL lo que hace es dividir, y esos valores no están puestos a propósito. Si yo lo conecto 48 megas, pues los 48 me llegan, aquí llegan con los 48 megas. Pero mire que este bloque del PLL para manejar USB me dice que acá únicamente deben de ingresar 4 MHz. 4. O sea que si yo tengo 48, yo tengo que dividirlo entre 12 para que me dé los 4. Si usted tiene una frecuencia de 16 megas, pues esas 16 megas la tiene que dividir entre 4 para que aquí le dé 4. A eso se refiere con PLL, dividir la frecuencia, porque a este bloque pueden llegar 4 megas, no pueden llegar más. Después de que llegan 4, vuelven y las dividen por 2. O sea que estas 4 se vuelven, aquí entran 4, pero salen 96 megas. Eso es básicamente lo que hace. Entonces, realmente sí trabaja la frecuencia que le puedo conectar máxima es 48. Pero yo puedo llevarlo hasta los 96 megas únicamente activando la cuestión del PLL, únicamente. Entonces, usted la divide para después multiplicarla y aquí llegan 96 MHz. Lo que pasa es que el microcontrolador en la parte de USB, los USB no trabajan a 96, trabajan a 48 megas. A eso trabaja un USB. Entonces usted puede trabajar esta señal como señales para la unidad central de proceso, activando esto que está acá, haciendo una división, si es el caso, pues lo mínimo que puede ir es por 2, o sea que aquí vuelve y le dan los 48 que son los máximos que soportan, o puede trabajar estos 48 megas que vienen acá y trabajarlo directamente para USB. Entonces, a eso más o menos es lo que se refiere el cuento de los osciladores, no es tampoco tan molidito. Bien, en un próximo video estaremos hablando un poco más de este diagrama, no explicarlo tan a las carreras. Estaremos explicando estos dos registros, el OSCON y el OSTUN, precisamente cómo seleccionarlos desde el software, o sea, desde los registros, y cómo hacerlo a través desde el aplicativo, porque Microset tiene un aplicativo que me permite seleccionar eso de una manera más sencilla. Sin más me despido, un fuerte abrazo y saludos desde Colombia.